Muy buenas tardes. Dios le bendiga a todos los hermanos de Radio Cristo Vive, Radio Benecer, Radio Betel. Damos gracias a Dios en esta tarde. Y bueno, les saluda les saluda en esta tarde es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina, donde vamos a estar compartiendo la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Así que agradecemos a Dios por este momento, por este tiempo en que Dios nos alcanza, de poder estar disfrutando esta bendición de parte de nuestro Dios, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo siempre está allí para bendecirnos. Vamos a hacer una oración, vamos a orar a Dios en esta hora para que realmente Dios nos esté dando toda la guía a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque eres bueno, misericordioso, Señor, y que en esta hora, Dios mío, una vez más, Dios, damos gracias por esta conexión a través de Radio Cristo Vive, Señor, a través de esta reflexión de la noche, Padre, en cual, Dios mío, sea el poder de tu Espíritu Santo obrando y derramando de tu gracia y tu gran misericordia, Dios. Mi Rey, en quien mi alma te alaba, Dios, te glorifica en esta hora, Dios. Vengo ante ti para adorar y glorificar tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Así que en esta hora vamos a estar compartiendo ya la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestro Dios a través de la Biblia, donde encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar compartiendo en esta preciosa tarde, noche, ya aquí en Argentina, siendo a las 18:01 y 17:02 en Bolivia. Damos gracias a Dios por darnos esta gran bendición de poder estar transmitiendo y a través de las distintas plataformas en cual se emite esta programación. Vamos a leer esta palabra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58, donde vemos en la poderosa palabra de nuestro Dios. Realmente allí vemos, dice su versículo 57, demos gracias a Dios porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en este 1 Corintios capítulo 15, es el gran capítulo paulino sobre la resurrección, te hace exponer la realidad histórica y teológica de la resurrección de Cristo y su implicación para la resurrección final de los creyentes. Pablo cierra con una doxología y una exhortación práctica. La certeza de la victoria sobre la muerte y la invitación a vivir con constancia y fecundidad, donde podemos ver en los versículos 57 y 58, son la conclusión pastoral. Qué tremendo allí cuando el apóstol allí se dirige a la iglesia de Corinto, y en gratitud que brota de la victoria y el llamado a perseverar en la obra del Señor. Cuando vemos esta palabra que dice demos gracias a Dios, la palabra victoria aquí engloba la derrota del pecado, la derrota de la muerte, la consumación. Qué tremendo, hermano, cuando vemos allí que el apóstol Pablo hace esta mención, que lo deja en un sentido que no tiene, en un sentido que ya queda, en un sentido derrotado, todo pensamiento, sobre todo pecado. Por eso es que esta palabra, la victoria cristiana, cuando damos gracias a Dios, la victoria cristiana provoca una respuesta, y esa respuesta es gratitud. No es una conclusión diferente, sino una actitud de fe, de seguridad, de una
de una actitud de ser un creyente evangélico, un hombre que cree a Dios. Por eso es que Pablo no concluye con una teoría, sino con un gracias, en reconocimiento de todo lo que es un don. ¿Cuántas veces nos cuesta agradecer a Dios? Agradecer a Dios por esa bendición, porque lejos de Dios no teníamos noción de lo que era, de lo que Dios tenía preparado para nuestra vida, de cómo Dios podía llevarnos a hacer sus obras en diferentes lugares. Más podemos ver que a través de estas cosas podemos hablar de esta palabra victoria, porque Él nos da la victoria. Y allí cuando vemos la derrota del pecado, la derrota de la muerte y la consumación de la esperanza. Esa consumación de la esperanza cristiana no es un éxito moral humano, sino un don divino. La victoria ya ha sido ganada por Dios. Ya Dios ha dado esa victoria por medio de Jesucristo, donde solamente nos resta a nosotros vivir esa vida conforme a las virtudes a través de su palabra. Por eso es que cuando allí habla sobre todo porque Él nos da la victoria, es porque ya esa victoria ha sido ganada por Dios. Cuando dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, el sujeto instrumental de la victoria es Cristo. Es Cristo. Su muerte. Cuando habla ya de su muerte, su resurrección y señorío, la victoria, no es algo que común, sino algo que ni siquiera ni impersonal, viene a través de la persona de Jesús. Esto centra la confianza de una relación, con nuestro Señor, más que una doctrina, más allí de una costumbre, humana, de una costumbre que viene de cuántos años, o de allí de un pensamiento humano, no, viene a través de una relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en las implicaciones teológicas y prácticas, podemos ver que la victoria es participada cuando nos da, nosotros participamos del triunfo de Cristo. Es tanto presente, poder para vivir ahora, como escatología, donde habla de una culminación futura en la resurrección. Podemos ver cuántas cosas allí, pero sobre todas las cosas hay un resultado inmediato, es acción de gracia que transforma la vida de esa comunión, de esa vida que está comunicándose con Dios, y tener una comunión y una ética como hijo de Dios, como persona. Por eso es que la gente que no tiene a Cristo mira de la manera cómo puede ser, cómo de un año a otro pudo cambiar a esta persona, o cómo dentro de un mes, porque cuando Dios tiene un plan y un propósito, Dios lo hace para que su nombre sea glorificado. No para que el hombre sea exaltado, no, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Por eso es que hay una acción de gracias que transforma la vida cristiana y ética. Por eso cuando vemos en el versículo 58 de Primera de Corintios, es un pasaje parafraseado
Cuando dice, por tantos hermanos amados, manteneos firmes, sin dejaros mover, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando podemos ver en esta palabra, por lo tanto, cuando habla esta palabra, conecta directamente con la victoria anunciada, con una victoria que ya fue, hagamos mención, desde la fundación del mundo. Ciertamente, como persona, como ser humano, debemos pasar por cuantas circunstancias, pruebas, dificultades, pero ya teníamos una victoria anunciada. Aunque allá en el huerto de Edén ya habían pecado Adán y su compañera, habían desobedecido a Dios, pero aún sobre todas estas cosas ya estaba anunciado de que habría una victoria. Pudieron pasar años, pero ¿para qué? Para que el pueblo entienda, pero aún el pueblo, nosotros como seres humanos, más siempre hemos tratado de darle la espalda a nuestro Dios. Por eso que el apóstol Pablo trae una exhortación práctica donde se basa en la verdad, en una verdad teológica, porque Cristo venció. La vida cristiana tiene un sentido y una dirección. Hay un sentido, hay una dirección misma. Por eso que el apóstol Pablo trae una exhortación diciéndole, por tanto, hermanos amados, manteneos firmes, sin movernos, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso es que habla en este sentido que por tanto, ¿no es cierto?, una exhortación allí, y muchas veces uno dice, qué duro esta palabra. No, es una palabra de dirección. Cuando dice hermanos amados, Pablo habla a la iglesia concretamente, con afecto. La exhortación nace del amor pastoral, no de simple autoridad autoritaria, no. Podemos ver cuántos hombres que han usado su mala reputación en un sentido, creyendo que todo lo es para ellos, donde muchas veces han negado el conocimiento de la palabra. Por eso es que hay una palabra que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces erramos al blanco perfecto. Más cuando vienen personas nuevas, cuando hay un crecimiento en la iglesia, cuando hay almas. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando el apóstol Pablo le dice a los de Corinto, manteneos firmes y sin dejaros mover, llamado a la estabilidad espiritual, donde esa persona debe afirmar su fe, su confianza, y donde nada puede moverte. Por eso Jesús hacía mención sobre dos pensamientos, sobre aquel hombre prudente, como aquel hombre insensato que hizo una casa sobre la arena. Claro, más fácil, más rápido, donde no hay mucho trabajo para escarbar, sino que allí hacer la línea y mandarle el cimiento y ya está. En cambio, aquel que lo hizo sobre la roca lleva un tiempo de edificación, tiempo de estar firme, que tenga una firmeza, sabiendo que vendrán muchas luchas, pruebas, dificultades, pero que esa casa esté firme sobre la roca. Por eso Pablo le llama, hace un llamado a la estabilidad espiritual y firmeza frente a las doctrinas falsas, de cuántas cosas que ya en esos momentos, en esos tiempos ya habían personas que tenían pensamientos
tenían enseñanzas no acorde a la palabra de nuestro Dios. Por eso siempre cuando escuchamos algo, vayamos a la palabra, vayamos a la Biblia, a la fuente, vayamos a la presencia de Dios y clamemos y pidámosles a Dios dirección. Cuando allí habla sobre estas firmezas, ¿no?, frente a estas doctrinas falsas y tentaciones, desánimos o persecuciones, no dejarse de mover implica discernimiento y arraigos, o una forma no a la rigidez fría, sino una firmeza fundada en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Donde esa palabra pueda fluir como un río, como un manantial, donde nada puede moveros, aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan los desánimos, aunque vengan las luchas, las tempestades, pero firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Cuando allí le dice el apóstol Pablo a los de Corinto, siempre abundando en la obra del Señor. Abundar sugiere creatividad, ser generoso y constante. No solo cumplir lo mínimo, sino crecer en fruto y servicio. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando habla allí abundar, ser creativo en la obra, buscar la forma y aún ser generoso, ser constante. No solo cumplir lo mismo, sino crecer. Ver el fruto, el servicio a la obra del Señor. En la obra del Señor tiene muchos rostros. Evangelismos, enseñanza, hospitalidad, justicia, oración, servicio diario. Él siempre subraya a la iglesia incluso en las fatigas. Aun cuando hay cansancio, aun cuando quizá haya dolor, aun cuando quizás haya hambre, aun cuando haya frío, calor, lo que sea allí, ser firme en la obra de nuestro Dios, en las enseñanzas, ser un hombre hospedador, creer en la justicia de nuestro Dios, continuar en la oración, aleluya, tener un servicio diario, no cuando allí me alcance el tiempo, no, cuando realmente hay un servicio que podemos brindarle a nuestro Dios. Cuando dice el apóstol Pablo allí a los de Corinto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, porque hay recompensas para los hijos de Dios cuando realmente estamos dispuestos a servirle a Dios, seguir adelante en las luchas, en las pruebas, pero firme, constante. Por eso es que esta es la certeza que sostiene la perseverancia. Perseverar. Qué bendito es nuestro Dios. Sabiendo que en estos tiempos en cuales estamos viviendo son tiempos muy difíciles, tiempos caóticos, tiempos en que la maldad ha acrecentado no un porcentaje, sino el 1000%, y aún quizás más, y que el amor de muchos se ha enfriado, donde ya no hay compasión, no hay amor. El que permanece sea por su propio ego y orgullo. Pero más vemos en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Donde vemos la perseverancia, el esfuerzo cristiano posee valor eterno. No es un valor que termina aquí en la tierra, no, es eterno, allí en la eternidad de nuestro Dios. Donde estaremos frente a frente, cara a cara. Si hemos sido fieles y valientes y esforzados, que no hemos parado para nada, sino que hemos continuado y seguimos continuando en esta gran victoria. No todo fruto es visible ahora,
Muchas veces pensamos que ya si este mes servimos a Dios el 100%, ya este mes que viene tendremos todas las bendiciones que estamos anhelando, recibiremos los aplausos, las felicitaciones y las palmadas en las espaldas, las publicaciones en los estados. Allí no es tan así. No todo fruto es visible ahora, pero nada hecho en el Señor se pierde. Lo digo con conocimiento, no lo digo porque vi una historia, vi un video, podemos nombrar cuantas cosas. Pero el momento más difícil de mi vida, en el momento más caótico de mi familia, Dios hizo ver su gloria. Dios hizo ver su maravillosa obra. Por eso es que cuando hacemos en el Señor no se pierde, porque está allí escrito en el libro de la vida, en el libro de las obras, en el libro de las memorias, están escritos. Jamás se podrá perder. En cual esto protege contra la desilusión y motiva la fidelidad a largo plazo. Eso es cuando vemos que hay una motivación, porque sabemos que lo estamos haciendo, no quedará aquí en la tierra, sino que va allí a la presencia de nuestro Dios. Cuando habla sobre perseverar en la iglesia, la firmeza cristiana se vive y se sostiene ahí en la iglesia. En un sentido que cuando nos juntamos, nos reunimos y allí adoramos, glorificamos, exaltamos el nombre de nuestro Dios. Porque podemos ver cuántos creyentes, cuántas personas que no asisten a una iglesia están deambulando de un lado para otro como las ondas del mar, van y vienen, son arrastradas para un lado, aleluya, y para el otro lado, y están continuamente. Pero cuando hay aleluya, allí una consagración, cuando hay una perseverancia, cuando hay una estabilidad, alabado sea Dios, esto es, y quiero decirle que es fructífero, no solamente en el momento, sino en lo eterno. Por eso es que habla de que cuando allí la firmeza cristiana se vive y se sostiene en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno nos juntamos y unimos nuestra fuerza espiritual y oramos los unos por otros, viéndonos y adorando al Rey de Gloria. Cuando podemos ver que podamos evaluar la obra por su conexión con Cristo en el Señor, si la motivación y el medio está en Cristo, hay esperanza. Ahora, si no está Cristo en medio de nosotros, déjeme decirle que no hay esperanza. Usted me puede decir, no, usted no se imagina, yo tengo todo, tengo carro, tengo casa, tengo negocio, tengo cuántas cosas que podemos nombrar. Pero espérate un poquito, ¿no? ¿Dónde se irá tu alma? Porque en lo material puedes crecer, pero en el sentido de tu alma, ¿dónde irá? ¿Dónde llegará? Pero si lo tenemos a Cristo, tenemos esperanza, porque Él mismo aboga nuestra causa y está allí esperando siempre, allí, aunque muchas veces fallemos, pero allí Él está extendiendo su mano de misericordia. Servir con alegría aún en el cansancio, porque la recompensa y el sentido son seguros. Alabado sea Dios. Romanos, el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8 versículo 37, somos más que vencedores en Cristo, porque hay una victoria en Cristo. Según el Corintios capítulo 2 versículo 14, triunfo en Cristo que derrama una fragancia. En Gálatas 6, 9, no nos cansemos de hacer el bien, a no desfallecer, seguir haciéndolo bien, aún
de la familia, de la fe, aún aquellos que nos aborrecen, aún nuestros enemigos, hacerle bien para ver que Dios es más poderoso sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 3, versos 23, 24, trabajar como para el Señor, donde podemos ver un motivo de perspectiva, un sentido, un motivo de aliento, de fortaleza. Cuando habla en hebreo, o Santiago capítulo 1, versículo 12, bendición para el que persevera bajo la prueba. Aún bajo la prueba, seguir luchando. Aún bajo las circunstancias de nuestra vida, seguir hacia adelante. Dirá por allí el oyente, el amigo que escuchará, qué fácil que habla este hombre, qué fácil lo dice este predicador. Lo digo con conocimiento, no lo digo allí porque, como dije anteriormente, porque lo vi, lo escuché, no, porque lo he vivido. Y hasta aquí, gracias a Dios, puedo ver su mano poderosa. Cuando hay una gratitud diaria, antes de pensar en la ansiedad, detente un minuto y da gracias por la victoria ya dada en Cristo. Podemos ver que tu trabajo en el Señor cambia el estándar del éxito. Uno busca, o podemos preguntarnos, ¿buscas la gloria de Dios o la propia? No, esto debe ser de darle la gloria a nuestro Dios, adorar su nombre, exaltar su presencia. Cuando vemos en los pequeños actos, abundar no siempre significa hacer grandes obras. La fidelidad en lo pequeño es valiosa. Muchas veces queremos quizás aparentar en grandes cosas y no, en lo pequeño. Allí Dios se glorifica. Allí Dios hace su mano gloriosa. Amén. La firmeza se sostiene en la iglesia, donde compartimos las cargas, donde aún contamos las alegrías, las victorias. Qué hermoso es cuando allí podemos sostener esa firmeza junto a los hermanos. Por eso te invitamos a que puedas congregar, a buscar de Dios, aún con el cansancio. Usted me dirá, pero pastor, he laborado 8 horas, 9 horas. Pero cuando tomamos una disciplina en nuestra vida espiritual, ese cansancio no te puede ganar. Ese dolor no te puede parar. Porque sabe que la respuesta y la esperanza la tenemos en el Señor. No la tenemos allí ciertamente Dios creó la ciencia médica, Dios preparó todas estas cosas, pero también hay una fe en cual debemos acrecentar nuestro fruto, nuestra firmeza en el Señor. Podemos ver que la firmeza se sostiene, ¿verdad? Cuando el cansancio apriete, medita la resurrección. Hay un final donde todo tendrá sentido. Cuando el cansancio te apriete. Qué tremendo, ¿no? Trabajar en el Señor renueva la perseverancia porque orienta la esperanza. Qué grande es nuestro Dios. Por eso en esta tarde, noche, quiero agradecer a Dios por esta bendición que Dios nos permite. Por esa bendición que Dios nos alcanza a poder estar hablando de su palabra. Quiero hacer una pequeña oración. Padre, gracias Dios. Gracias Señor porque en lo poco que podemos brindarte Dios. Padre, en lo poco que podemos, Dios mío, Señor, nos alcanzas esa fuerza, esa fidelidad, Dios. Señor, por eso en esta hora, Dios mío, en cual vengo delante de tu presencia, Padre, para darte gloria, honra a ti, Dios. Mi amado Dios, que a través de estas pequeñas reflexiones de tu palabra, el cual, Dios mío, pueda caer en lo más profundo en el corazón de aquel que lo escucha, que en el cual lo medita, Dios mío, Señor,
Quizá aún que aquellos que están enfermos, que están allí aplacados, Señor, de cuántas cosas, Padre, sea tu palabra, la cual sea la llave para abrir. Padre, Dios mío, sea tu palabra en la cual pueda cortar, Dios mío, toda cadena, Dios mío, romper todas esas cadenas, derribar todos esos muros, Señor. Por eso en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Dios bendiga, en esta noche ya nos estamos despidiendo. Mañana, si Dios permite, estamos nuevamente con la reflexión de la palabra del Señor. Dios bendiga, mi querido hermano, y a toda la audiencia de Radio Cristo Vive.